esta semana en el Vende Diferente Podcast. Si hay algo que sabemos es que los seres humanos estamos programados neurológicamente a poner atención cuando alguien nos va a contar una historia, ¿ok? Entonces cuando uno está en una reunión, y a todos nos ha pasado quizás donde la persona abre su PPT y es como la típica PPT donde se va a mostrar un montón de números o gráficas y tú ves que son 100 slides, tu cerebro ya está diciendo, "Ah". Pero cuando tú estás en una reunión y la persona que está arriba presentando comienza así como, ¿saben qué? Hace 3 semanas atrás yo estaba con mi equipo. Y ya ese trigger es como cuando éramos niños y nuestro mamá o nuestro papá nos decía, había una vez. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 146 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez no oíste escuchar los otros episodios, pues hay 145. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo chileno, que por la segunda vez es su segunda apariencia en el Vende Diferente Podcast, mi amigo César Castro. Y chicos, vamos a hablar de storytelling, ¿ok? Muchas personas probablemente han escuchado el último episodio que hicimos juntos hace, no sé, casi 2 años, sobre strategic storytelling estratégico. Hoy vamos a aplicar este storytelling estratégico a un punto específico en el ciclo de ventas business to business. Y eso es cómo podemos usar el storytelling en nuestras presentaciones de ventas. Entonces, César, pues amigo, bienvenido de nuevo al Vender Diferente Podcast. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Me siento afortunado de ser ahí un invitado recurrente ahora, ya por Sí, segunda sí, no, vez. hay como, no sé, 5, 6, 7 personas, entonces eres Ya, parte de, no sé, un grupo muy elite. bien, bien, bien. Gracias, me siento feliz por eso y de poder compartir acá nuevamente con la comunidad de vendedores y aportarles y entregarles a ellos herramientas que yo sé que les van a servir para poder tener más influencia en sus propios procesos de ventas. Chévere, chévere. Y chicos, no, yo creo que en la última episodio que yo hice con César, él recién mudó a Estados Unidos, entonces César, aún estás en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuéntenos Cuando hicimos el primero, primer episodio estaba en Chile todavía. estabas en Chile, ok. Estaba en Chile todavía. Muy buena Sí, memoria. sí. Otros chicos, les cuento que ahora César está en Estados Unidos, está en Utah, ¿cierto? ¿Vives en Ajá. Utah? Ujú. Sí. Así es. Entonces, cuéntenos las diferencias que has visto contando stories en Estados Unidos en lugar de stories en América Latina. ¿Hay una diferencia o es como la misma estructura? Mira, si hay una cosa que me ha encantado de esto, de estar acá, es darme cuenta cómo las historias son algo universal. La Ajá. historia, obviamente que el idioma en la cual uno cuenta la historia es distinto. Si uno está en Estados Unidos, probablemente va a contar una historia en inglés, pero el impacto que tiene una historia, lo que genera en el otro una historia, es universal. ¿No? Cuando uno quiere al final conectar con la audiencia, quiere emocionar, cautivar, captar la atención, tal como uno lo haría en español contando una historia también en Ujú. inglés. Entonces, puedo decir ahora de haberlo vivido en distintos países que al final las historias son algo que nosotros como seres humanos, sin importar nuestra cultura, idioma, queremos, nos gusta y atrae. Sí, chévere. No, te hago la pregunta porque muchas personas me preguntan, y Chris, ¿cómo es diferente vender en América Latina en lugar de vender en Estados Unidos? Y sí hay diferencias, de verdad hay diferencias culturales. En Estados Unidos, por ejemplo, no tienes que invertir tanto tiempo como rompiendo el hielo, ¿ok? A veces la Claro. gente son más asertivos, quieren hablar de negocios inmediatamente. Entonces estaba pensando que tal vez en América Latina
las historias tienen más impacto, porque aquí la gente son un poquito más emocionales, ¿no? Y esto es el objetivo Ujú. de contar una historia, es generar esta conexión emocional. Sí, yo creo que concuerdo contigo de que de diferencias culturales, ¿no? Latinoamérica es casi cultural también de que los primeros 10, 15 minutos uno lo aprovecha para tomarse un cafecito, hablar Sí. de la vida. Acá en los Estados Unidos, sí, uno va a una reunión y es generalmente straight to business, directo a negocios, pero eso implica justamente, si es que vamos a usar historias en este tipo de cultura, es que nuestra historia ayude a comunicar lo que queremos comunicar. Si al final Ujú. no necesitamos contar historias como quizá uno lo hace en Latinoamérica para nomás generar la relación, pero sí saber cómo igual usar las historias para comunicar nuestro producto, nuestro servicio, y en ese aspecto sí ser mucho más efectivo. Sí, entonces no solamente stories para conectar, porque también Ajá. después esos son stories importantes para utilizar en los primeros 10, 15 minutos de reunión, pero también hay stories para diferenciar, stories para contar algunos hallazgos claves de nuestro producto, stories que transmiten los valores en nosotros y es en ese Sí, momento que una story sea más estratégico, como así tú es. hablas mucho. Así es. Entonces, cuéntenos, ¿en qué momento debemos contar una historia en una presentación? Porque pues vamos a hablar específicamente de, ok, ya vamos a presentar una propuesta a un cliente o tal vez puede ser la primera reunión con un cliente, ya hemos hecho un poquito de discovery, identificación de sus necesidades y entonces ya es tiempo para hablar un poquito de nuestra solución, ok, lo que estamos haciendo, a quién estamos ayudando. Um, ¿Tienes como una estructura específica en el momento cuando debemos contar una historia o es más como tenemos que sentir que ahora yo quiero contar una historia? Hay tres momentos. Yo creo que en una presentación, y pensando acá en una presentación comercial, hay tres momentos claves que tenemos que podemos usar una historia. Porque a mí una de las cosas que me preguntan mucho mis clientes, y casi como queriendo la fórmula, ¿no? Me dicen, César, como, ¿cuántas historias debería contar en mi presentación? Sí, ¿Hay como sí, un porque, número de porque eso? uno, exacto, porque uno, pues tal vez, a menos yo diría que una historia es suficiente, porque muchas personas pues no cuentan historias, entonces a menos si podemos contar una, pero sí, me imagino que después de hacer un entrenamiento contigo, la gente tiene ganas de contar 3 o 4 o 5. Claro, o me dicen, mira, tengo una presentación de 10 minutos, ¿cuántas historias debería contar en Sí, 10 minutos? Y, y yo siempre le digo, mira, me encantaría darte un número que fuera así como universal, ¿no? Sería increíble, así como, ok, 10 minutos significa una historia, dos historias, y no creo que haya una regla tan universal. Lo que sí creo es que hay tres momentos claves en una presentación donde podríamos usar las historias para aumentar nuestra influencia en esos momentos, ¿ok? Porque yo pienso que en una presentación cualquiera, nuevamente aquí estamos hablando de una presentación comercial, pero también si el día de mañana estamos haciendo una presentación más informativa o una sí, presentación más persuasiva, yo creo que hay tres momentos claves, ¿ok? Principio de una presentación, que es cuando nosotros queremos captar rápidamente la atención, porque ujú, yo siempre digo, al final, si no tenemos la atención, difícilmente vamos a poder generar influencia. Entonces, en una presentación, en los primeros minutos son fundamentales para poder captar la atención de nuestra audiencia, generar interés o hacerlo relevante lo que nosotros vamos a decir para ellos. Y creo que en ese primer momento, en esos primeros minutos, es un buen momento para poder insertar una historia. ¿Ok? Ahora, dependiendo la cultura, si es una cultura más latina, quizás podríamos contar una historia para generar conexión, para poder ver que tenemos valores similares o que tenemos ujú. cosas en común. Cuando estás en una cultura como la norteamericana, quizás esa primera historia tiene que ser una historia que va a captar la atención para ayudarte a entrar inmediatamente en tu producto o tu servicio o la solución que tú le puedes brindar a tu potencial cliente. Entonces, el primer momento clave que creo que se pueden usar historias es al inicio, cuando estamos Ajá, tratando de captar la atención, porque si hay algo que sabemos, y esto se ha hecho mucho research, mucho estudio con respecto al efecto neurológico que tiene la historia en los seres humanos, si hay algo que sabemos
es que los seres humanos estamos programados neurológicamente a poner atención cuando alguien nos va a contar una historia. ¿Ok? Entonces, cuando uno está en una reunión, y a todos nos ha pasado quizás donde la persona abre su PPT y es como la típica PPT donde se va a mostrar un montón de números o gráficas y tú ves que son 100 slides, tu cerebro ya está diciendo, oh, por favor, que este martirio ya Chris me va a vender. ya me va a vender, ya no saquen Ya de viene aquí el lo más pitch, rápido el pitch posible. de ventas, sí. Así es. Pero cuando tú estás en una reunión y la persona que está arriba presentando comienza así como, ¿saben qué? Hace 3 semanas atrás yo estaba con mi equipo. Y ya ese trigger de hace 3 semanas atrás o hace 1 año atrás o hace 5 años estaba en una reunión con un cliente, ese trigger es como cuando éramos niños y nuestro mamá o nuestro papá nos decía, había una vez, ¿no? En un reino muy lejano había una vez. Once upon a time. Yeah, Sí. once upon a time. Y nosotros estamos hardwired, programados a que cuando somos niños y escuchamos, había una vez, ¿no? En un reino muy lejano, uno pone atención. A veces tú comienzas una historia con había una vez. No en el mundo corporativo. Porque es un trigger muy emocional a nuestra niñez, sí, ¿no? lo que pasa es que es un trigger emocional, pero que también ya cuando somos adultos lo asociamos a la infancia. Lo asociamos a algo de niños. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Y esto te lo comparto como experiencia personal. Incluso cuando tú estás en una presentación, una reunión, usar la palabra historia o voy a contar una historia, te va a dar cuenta que hay un cierto grado de público que le genera un rechazo a eso. Pero es porque estamos, cuando vamos ya creciendo, ¿no? Como que asociamos historias con algo más infantil. Aun cuando las películas que vemos son historias, las series de Netflix que vemos son historias, los libros que leemos son historias. Entonces, igual estamos siempre rodeados por historias, pero cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, te voy a contar una historia, uno asocia eso más como al colegio. Entonces, eso es una mala práctica, decía. Yo normalmente le digo a mis... O déjame contarte una historia. Es una mala yo práctica. le digo a mis clientes que nunca digan, y aquí nuevamente lo estamos usando en un contexto más formal, profesional, sí. que nunca le digan a la audiencia, te voy a contar una historia. Mira, y te doy un ejemplo. En Chile, la palabra historia la gente lo asocia con cuentos, ¿ok? Y en Chile hay una palabra que uno usa para decirle a una persona que es como que habla mucho o que inventa mucho, uno le dice cuentero. ¿Okay? Entonces, en Chile ya hay una connotación negativa hacia el que cuenta historias. Es un cuentero, decimos, que significa que es una persona que habla mucho, puede ser que hable lindo, pero no dice nada. Como un vendedor. Ok, bueno, sí, no quería decirlo yo, pero es como muchas veces se asocia, ¿no? Incluso la palabra vendedor muchas veces tiene una connotación negativa. Entonces, hay hasta vendedores la mayoría de las veces tienen una connotación negativa. Así es. Sí. Entonces cambian, hasta los vendedores cambian su título, soy asesor comercial y usan palabras distintas porque saben que la palabra vendedor en muchas culturas, especialmente latinoamericanas, es vista como algo negativo, como una persona que me viene a vender humo, ¿no? A vender cualquier cosa. Entonces, lo que yo le enseño a mis clientes es que más que decirle a la audiencia, les voy a contar una historia, estoy acá hablando al principio, yo les digo, usen la palabra experiencia o ejemplo. Y déjame contarte por qué. Cuando yo estoy empezando una reunión, por ejemplo, con mi equipo, o estoy con un cliente, yo le digo, ¿sabes qué? Me gustaría compartir contigo una experiencia que creo que te va a ayudar a entender mucho mejor cómo mi producto, mi servicio puede ayudarte. La palabra experiencia, nosotros como seres humanos, ahora en esta época especialmente, estamos ya programados a que no vamos a decirle que no a alguien que diga quiero compartirte una experiencia. Sí. Porque sería que si tú me dices, César, yo te quiero compartir una experiencia y yo te digo, no, Chris, yo no quiero escuchar tu experiencia, ¿quién se ve mal? No, yo me veo mal. Sí, terrible. Yo me veo como que soy cerrado de mente, como que soy cuadrado, como que soy anticuado, como que soy autoritario. Entonces, cuando alguien dice, te quiero contar una experiencia, nuestro cerebro baja la resistencia porque somos
tenemos apertura cuando alguien dice voy a contar una experiencia. Ahora, cuando alguien te dice voy a contar una experiencia, es lo mismo que decirte te voy a contar una historia. Si al final una experiencia... Sí. No, suena más agradable, ¿ok? Suena mucho más agradable. Más interesante. Yes. Sí. O el segundo, que este también es muy, muy potente en el mundo de los negocios, es cuando tú le dices, te quiero dar un ejemplo, te quiero compartir un ejemplo. Porque la palabra ejemplo, cuando uno dice ejemplo, el otro lo asocia como algo tangible, algo concreto, ¿no? Entonces, muchas veces en las reuniones, en el mundo corporativo, lo que quiere la persona que está al otro lado es algo concreto, algo ojalá numérico. Entonces, cuando tú dices, mira, déjame contarte un ejemplo de lo que me pasó con un cliente hace 2 años atrás. Ejemplo, nuevamente para el cerebro del que está escuchando, es como decir, oh, ok, aquí viene algo concreto, algo lógico, algo racional. Entonces, siempre le digo a mis clientes, más que decir, voy a contar una historia, digan, quiero compartir una experiencia, Sí. déjeme darte un ejemplo, o simplemente comenzar. Simplemente comenzar tu historia, y no con había una vez, sino que puedes entrar a la reunión, mirar a tu equipo, si es que una reunión con tu equipo, y decirles, hace 3 años atrás, Sí. estaba en una reunión similar a esta. Y ya con eso, el trigger, cuando tú dices, hace 3 años atrás estaba en una reunión como esta, es lo mismo que cuando éramos niños y nos decían, en un reino muy lejano, ¿no? Había una vez en un reino muy lejano. Y nuestro cerebro pone atención. O tal vez justo antes de contar o empezar con la historia, tener una pausa estratégica de 2 segundos, porque también este genera más impacto al Así momento es. de comenzar. Así es. Entonces, comenzando con la presentación, los otros dos, ¿cuáles son? Entonces, cuando la pregunta aquí era cuándo usar una historia en una presentación, primero al inicio, porque es donde Sí. queremos captar la atención. Y no hay herramienta comunicacional más potente para captar la atención que una buena historia. ¿Okay? Segundo, cuando quieres aumentar la comprensión de tu producto, de tu servicio o de algo en particular que tú estás enseñando. Entonces, muchas veces estamos haciendo, por ejemplo, una venta de un producto, un servicio, y estamos explicando ahora el producto o el servicio. Y estamos tratando de explicar el impacto que tiene el producto o el servicio. Si yo le digo a alguien, este producto o este servicio que yo tengo acá va a ayudarte, bla, 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 ¿okay? Todo número racional, ok. Pero si yo digo, mira, ¿sabes qué? Este producto, este servicio te puede ayudar a aumentar tus procesos de venta en un 70%, ¿ok? Y yo te digo, déjame incluso compartir contigo un ejemplo de algo que nos pasó con un cliente hace 3 años atrás. Y empiezo a contar la historia de eso que me pasó con un cliente X y cómo al aplicar este producto mejoró sus ventas en un 70%. Ahora yo aumento tu comprensión de lo que te estoy diciendo porque te estoy contando una historia, y por ende, cuando te cuento una historia, no estoy hablando nomás al cerebro racional, sino que también hablo a tu cerebro emocional y activo todos tus sentidos. Porque cuando uno cuenta una historia, ¿y por qué las historias son memorables? ¿Por qué las recordamos mucho más? Porque cuando tú cuentas una buena historia, activas todos los sentidos en las personas. Todos los sentidos. Entonces, estoy contando... en comparación a una historia enfocada en cifras, la parte racional, ¿por qué una historia va a activar más sentidos? Porque cuando tú empiezas a contar una historia... Incluso todos los sentidos. Porque, sí, ahora, hay que saber cómo cuando tú estás contando la historia, traer los sentidos a la historia. ¿Okay? Uno de los grandes errores que veo que cometen a veces mis clientes cuando están recién empezando con esto es que ellos creen que una historia es como un resumen, es un resumen biográfico, ¿no? Entonces dicen algo así como, hace 2 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, teníamos muchos desafíos, pero con mi equipo nos pudimos unir y logramos solucionarlo, y ahora, 2 años después, somos número 1 en nuestra región. Y eso es como la forma que de alguna forma sí, me es aprendí que, pues, a tampoco hay emoción en esta historia. No, nada, es que nada. Entonces, sí. Eso yo le llamo un resumen biográfico, ¿no? Es como mirar una película, pero desde acá arriba,
para que la gente se conecte y la gente sienta y se active en los sentidos, tienes que llevar a la gente a un momento específico, con personajes específicos que se enfrentan a un problema específico y luego lo solucionan. Entonces, si yo estuviera contando esa misma experiencia, pero quisiera activar tus sentidos, diría algo así como, hace 2 años atrás, recuerdo cuando llegué a esta empresa, y tuve la primera reunión con mi equipo, la primera reunión, y yo les dije, miren, estamos en menos 20% en los resultados, y miraba a mi equipo y todos estaban en el suelo así. Y podía sentir la energía de ellos como diciendo, nunca vamos a mejorar nuestro resultado acá. Sí. Al final llevamos 2 años con malos números, ya nos van a echar pronto. Y miraba cómo su corporalidad, cómo su cuerpo estaba así. Y recuerdo que en ese momento yo me junté con ellos y les dije, equipo, miren, yo sé que las cosas, hace 2 años ustedes vienen con malos resultados, malos números, pero ahora, de ahora en adelante, todo va a cambiar. De ahora en adelante, si nosotros nos apoyamos, si nosotros comunicamos, si nosotros hacemos lo mejor que podamos, damos todo nuestro esfuerzo, vamos a dar vuelta a esto. Y recuerdo que cuando les dije eso a mi equipo, mientras yo los miraba, la mirada de ellos se levantó también. Y como que diciéndome, ok, te vamos a creer, lo vamos a intentar. Y han pasado 6 meses desde esa reunión. Y les puedo decir que ahora hemos dado vuelta a nuestros resultados. Ahora, yo te acabo de contar lo mismo que te conté antes, solo que fui a un momento específico, con personajes específicos. Y la pregunta es, ¿cuál de los 2 ejemplos, el primero o el segundo, sentiste que estabas más ahí? Sí, ¿En el primero? obviamente en el segundo, sí. Y al final estabas abriendo la puerta al cliente y decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué Así pasó en es, esos 6 meses? Y eso es así es. cuando vamos a empezar a hablar de, obviamente, lo que hicimos con nuestra solución, y la implementación, la transformación, bla, 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 y porque esto es lo que este tipo de cliente está buscando. Así es, así es. Sí. Y hice algunas cosas que yo ya lo hago naturalmente cuando cuento historias, pero que uno cuando está armando una historia lo prepara, que por ejemplo traje diálogos a mi historia. ¿Y qué hacen los diálogos? Te permiten a ti escuchar la voz de los personajes. Cuando meto diálogos también le pongo corporalidad. ¿Qué hace eso? Hace que tú puedas ver y sentir las emociones de los personajes. Entonces, fíjate cómo se van activando todos los sentidos, la vista, ¿ok? Se va activando lo kinestésico, ¿no? Que sintieron, lo que vi. Podría haberle agregado que entré a esa sala y había un olor como a perdedores, ¿no? Podría haber dicho algo así, y ahí estoy activando también el oler. Podría Sí. decir que el sabor, ¿no? Algo había en el aire, y ahí activo todos los sentidos. Y lo interesante, y esto es lo que han estudiado neurológicamente, que cuando tú cuentas una historia de esta manera y activas los sentidos, para los que te están escuchando, en su cerebro es como si están viviendo esa experiencia contigo. Entonces, eso es lo potente de una historia, es que cuando tú la cuentas bien, literalmente es como si estuvieras llevando tu audiencia a vivir esa experiencia contigo. Sí. Y yo creo que todos los vendedores nos encantaría, ¿no? Si estoy hablando de un producto, un servicio, que mi cliente pudiera sentir el producto, que pudiera ver el impacto, que pudiera ver cómo mi producto o servicio puede transformar. Con una historia, tú puedes llevarlo a vivir como si estuviera usando tu producto o tu servicio. O incluso tener o generar empatía con la protagonista dentro de Así la es, historia, porque si estamos así es. hablando con un gerente comercial y la protagonista dentro de la historia también es un gerente comercial que estaba enfrentando retos similares a nuestro gerente en este momento, sí, ya pueden empezar a ver, pues yo soy un poquito similar a Pepito o Fulanito en la historia Sí, de Chris, sí. sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí hay 2 momentos, Chris. Primero es al inicio para captar la atención. Sí. Segundo, podríamos decir que es como la parte al medio de tu presentación para aumentar la comprensión, ¿no? Al Ajá. hacerlos vivir el momento y activar los sentidos. Y después hay un último momento que para mí es el momento de cierre, cuando tú quieres generar la invitación, ¿okay? Cuando tú quieres generar la invitación. Y en ese momento, cuando tú quieres generar la invitación a hacer algo, Yo solamente quiero decir algo aquí, sí, porque eso es súper importante, chicos, todos escuchando. Yo veo muchas presentaciones de ventas y la gente termina con una diapositiva que dice gracias o ¿qué dices? ¿Trabajamos juntos? y,
básicamente estamos pidiendo un negocio, pero no hay impacto. Entonces, lo que César va a explicar aquí es súper importante para lograr un cierre a través de una historia que va a tocar las emociones, ¿ok? Así es. Y de verdad, eso es lo que necesitamos hacer al momento de intentar un cierre. Sí. Sí. Y concuerdo contigo, Chris, que uno de los errores más grandes que cometemos es que armamos toda una presentación maravillosa, ¿no? Donde Sí. desde el principio captamos la atención, después explicamos nuestro producto, nuestro servicio y contamos algunas historias para que la persona pueda tener una alta comprensión. Y finalmente hemos hecho todo eso para invitar a tomar acción. Y en esa última etapa, cuando invitamos a tomar acción, es donde muchos nos caemos. Y creo yo que es porque igual hay como un instinto muy en nosotros ya programado de querer evitar el rechazo. Entonces, cuando tenemos que invitar, sabemos que ese es el momento donde la persona nos va a decir que sí o que no. Y a veces tratamos de evitar esos momentos y lo hacemos dándole una invitación así como, ¿qué opinas? Sí, sí. ¿No? ¿Qué piensas? Porque ahí no hay riesgo. ¿Alguna pregunta? Sí. Alguna pregunta. En vez de decir, bueno, y tomarán la decisión sí, no, como cosas así que te van a permitir realmente salir de una reunión con mayor comprensión de si la persona quiere o no lo que tú le vas a ofrecer. Y muchas veces quizás lo que te va a pasar, si especialmente un producto o servicio y que tienen que tomar decisiones otras personas, es que te va a Sí. decir algo así como, mira, déjame hablarlo con mi jefe y te respondemos. Y ahí es donde tú tienes que decir, bueno, ¿cuándo crees tú que sería un tiempo adecuado para que tú me puedas dar esa respuesta? Ah, no, mira, la próxima semana. Perfecto, entonces yo el día lunes, si quieres, puedo mandar un mensajito y ahí ya lo estás generando un compromiso. Estás generando Sí. algún tipo de compromiso con la persona para hacerle seguimiento a la decisión que van a tomar. ¿Ok? Sí. Entonces, Otra cosa que yo haría en este momento es entender si esta persona que va a hablar con su jefe quiere esta solución, entonces quiere ir con nosotros. Entonces yo entiendo que tienes que hablar con su jefe, incluso yo intentaría a invitar, obviamente, el jefe a la presentación, ¿ok? ajá. Yo diría, ¿tu jefe tendría alguna inquietud, alguna pregunta diferente de lo que hemos conversado hasta hoy? Primero, para ver si yo necesito enviar información adicional a esta persona. Y Ajá. también decía, basado de lo que has visto, ¿ok? ¿Ves que esto es la solución que va a resolver esos problemas o va a brindar los resultados que estás buscando? ¿Te gustaría seguir adelante con nosotros? Y yo intentaría como un mini cierre con esta persona, solamente para convertirlo en nuestro champion. Entonces, decir, mira, ok, yo entiendo que tú quieres seguir trabajando con nosotros, a que hagamos esto una realidad. ¿Qué necesitas para esta conversación con tu jefe? Porque Mm. eso es algo que muchas personas pues no están pendientes de esto y si sí podemos convertir a alguien en nuestro champion, vamos a aumentar nuestra tasa de cierre. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, me gusta esas sugerencias que tú planteas. Bueno, tú eres el hombre ahí de las ventas. Yo generalmente, como estoy entrenando más gente para hacer presentaciones, yo lo Ujú. que les digo es que incluso antes del CTA, antes del call to action de una presentación, terminen con una historia que va a inspirar o que va a emocionar positivamente, porque cuando la gente se siente bien, están mucho más aptas para decirte que sí. Exacto, me encanta, ¿No? me encanta. Cuando la gente se siente emociones positivas, es mucho más probable que cuando tú les des la invitación, te digan que sí. Y ese cierre para que la gente se vaya con una emoción positiva, también podemos usar una historia en ese momento. Y cuando digo historia, no significa siempre que tienes que ser una historia de 5 minutos. Puede Eso, ser una eso es historia también de... lo que la gente piensa también. Es como, no, es que Sí, no tengo tiempo para contar 3 stories porque pues esta presentación dura 20 minutos, cada story dura 5 minutos. Entonces, ¿qué es un ejemplo de una historia de cierre que puede ser corto? bueno, primero en términos de tiempo, una Sí, historia puede ser de 30 segundos a un minuto, que sí, a veces hasta puede ser una anécdota. Creo que en la primera
cuando hicimos la primera entrevista hace 2 años atrás, y hablamos de storytelling estratégico, yo les conté en esa ocasión de los pasos para poder armar una historia, ¿no? Una buena historia. Yo les dije, tiene que tener un contexto, Sí. tiene que haber un obstáculo, una solución y luego una aplicación. ¿Okay? Entonces, si tiene esos 4 pasos, y aun cuando esos pasos uno lo ve y dice, wow, 4 pasos para armar una buena historia, pero es que esos 4 pasos, dependiendo del tiempo que tú tienes para contar, puede ser una historia de 30 segundos, como puede ser una historia de 5 minutos. Que yo que me dedico más a dar conferencias y charlas, claro, yo me doy el lujo, digo el lujo, de a veces contar historias que duran 6, 7, 8 minutos, porque de alguna manera la gente está ahí Pues para puedes, escuchar tu sí. historia. Puedes ir a una conferencia, exacto. Sí, yo hago Están lo para mismo. eso. Sí. Están para eso. Cuando tú estás vendiendo un producto o un servicio, tú estás metiendo las historias de manera muy estratégica para nuevamente captar la atención, para poder aumentar la comprensión o para, yo digo, para inspirar en la invitación. Y esas historias pueden ser, como te digo, historias de 30 segundos, como historias de 1 minuto. Yo estaba pensando como, bueno, mis historias generalmente son un poquito más largas porque normalmente en el contexto que yo las cuento, me doy el tiempo cuando estoy cerrando una charla, una conferencia, me doy el tiempo de contar una historia larga. Pero Sí. si yo tuviera que contar una historia, yo tengo una historia que hablo siempre cuando enseño storytelling, yo hablo de que no es suficiente como aprender esto como teoría, sino que hay que subirse a la bicicleta y empezar a pedalear, ¿no? Entonces, les cuento ahí una historia de mi hija y la primera vez que ella aprendió a andar en bicicleta. Y es una historia que normalmente la cuento como en 5 minutos, pero si yo estuviera contándola en 1 minuto como cierre, porque le quiero invitar a mi cliente a que no se quede nomás con la presentación, sino que ahora se suba a la bicicleta, yo le Sí. diría algo así como, ¿sabes qué? Hace 3 años atrás, mi hija estaba aprendiendo a andar en bicicleta, que sin las ruedas de refuerzo. Y recuerdo que la saqué a andar en la calle y las primeras veces que ella se subía, cada vez que empezaba a pedalear rápido, la bicicleta se perdía el control y ella bajaba el pie y paraba de pedalear. Y estuvimos así por varios minutos hasta que yo le dije, mi amor, mira, si tú cada vez que tienes miedo, cada vez que empiezas a pedalear y te sientes insegura, paras de pedalear, nunca vas a lograr ver el resultado, nunca vas a aprender a andar en bicicleta. Entonces, la última vez ella se subió y empezó a pedalear y cuando ya empezó a andar rápido y sentía que la bicicleta se le estaba perdiendo, ella empezó a pedalear más rápido hasta el punto que yo la tuve que soltar y logró andar sola. Solo porque no paró de pedalear. Entonces, lo que yo te quiero invitar a ti en esta ocasión, todo lo que yo te he mostrado ahora en esta presentación de este producto, es como subirte a la bicicleta. Pero no es suficiente solo subirte a la bicicleta. Yo te invito a que tú empieces a pedalear, que empieces a poner en práctica o a probar el prototipo que te vamos a dejar para que finalmente tú puedas ver esos resultados. Me encanta, me encanta. Yo digo cosas similares, pues es más cuando estoy explicando un poquito de mi metodología, ¿ok? Entonces, mi metodología con clientes se llama un B2B Blueprint, ¿ok? Tú sabes qué es un blueprint. Sí, Es básicamente en español, chicos, un blueprint son los planos para una casa, ¿ok? Entonces, yo diría, ¿construir una casa sin tener los planos? Y obviamente, pues, nadie va a intentar construir una casa sin planos. Pues pasa en América Latina. En Bogotá hay muchas partes donde hay gente intentando construir una casa sin tener los planos y no, pues, están colapsados, ¿ok? Son feitos. Muchos departamentos comerciales, ¿ok? Están operando sin tener los planos, ¿ok? No tienen un proceso, no tienen un blueprint. Cada día los vendedores están improvisando. Tal vez cada vendedor tiene su propio proceso. Y no podemos lograr el éxito que estamos buscando sin estar alineados y saber paso a paso, ¿ok? Cómo tenemos que ejecutar este proceso de la venta business to business. Que lo que vamos a implementar es un proceso, ¿ok? En B2B Blueprint, y ustedes van a saber, ¿ok? ¿Dónde están sus vendedores? ¿Ok? En la parte de prospección, la parte de entender la necesidad, en la parte de presentar una oferta, ¿ok? Y en ese seguimiento para cerrar un negocio, van a tener los planos, ¿ok? Van a construir un departamento exitoso
y vamos a lograr esos resultados que están buscando. Entonces, no siempre voy a terminar con esto, pero a veces lo uso específicamente cuando yo veo que un cliente no tiene ningún tipo de proceso de ventas, porque es una manera muy fácil como hacer una comparación, es decir, porque la gente puede decir, ¿por qué necesito un proceso? ¿Por qué necesitas un proceso? Pues, ¿construir una casa sin tener planos? No, es por eso que necesitas un proceso. Entonces, usar como comparaciones de algo de la vida real que todo el mundo conoce, obviamente a nuestro mundo. Sí. Totalmente. Yo siempre digo, uno puede usar historias personales para poder enseñar principios organizacionales. Pero hay que poder hacer esa conexión. Si yo solamente cuento una historia personal como la historia de mi hija y yo estoy en una reunión, cerrando la reunión y le empiezo a contar cómo mi hija aprendió a andar en bicicleta y termina la historia con eso, todos me van a quedar mirando así como, ya, Como ok, que, qué también bueno, interesante, ¿no? yo tengo una hija también, sí. Así es, por eso Sí, sí. el último paso de este proceso es la aplicación. ¿No? Está Sí. el tal contexto, el obstáculo y la solución, que en este caso de la historia la solución es que mi hija logró andar en bicicleta, pero la aplicación es cuando tú ahora le explicas a la audiencia o al cliente qué tiene que ver esta historia contigo, ¿no? ¿Por qué te la conté? Y si la gente logra entender, como lo que tú acabas de hacer, de que le estaba hablando de construir una casa y hasta podría haber contado una historia de un edificio en Bogotá que se cayó porque no estuvo bien construido y bla, bla, bla. Pero si al final del proceso tú le dices a la gente, y esto que pasó en Bogotá, que pasó por no tener planos o buenos planos, es lo mismo que le pasa a los equipos de venta, es lo mismo que le podría pasar a tu equipo. Si no tienen planos, cuando tú haces esa conexión, ahora para la audiencia es como, nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Y ahí no te reclaman porque yo tengo gerentes que a veces me dicen, pero César, ¿cómo voy a contar una historia personal, una historia de mi hijo? Y yo no sé si eso es adecuado para un comité. Y yo le digo, mira, si solo vas a contar una historia de tu hijo por contar una historia de tu hijo, no es No va a adecuado. funcionar. Pero si Exacto. vas a usar la historia de tu hijo, esta historia personal, para enseñar un principio organizacional que se aplica a la audiencia, la gente, todo lo contrario, te va a decir, wow, nunca lo había visto así. Y ahí aumenta más todavía la comprensión, la atención y, como te dije, el deseo, ¿no? la influencia para que ellos acepten tu invitación. Me encanta, me encanta. Pues César, has compartido con nosotros algunos muy buenos tips para, obviamente, incluir storytelling en nuestras próximas presentaciones. Tengo una pregunta más para ti. Pero antes, cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte. Obviamente, cuéntanos de tu podcast, chicos. César también tiene un podcast y de tu curso, Storytelling Estratégico. Sí, mira, pueden, bueno, si quieren saber más de lo que hago y de los cursos y todo, pueden ir a mi página web que es www.cesarcastrov, todo junto, cesarcastrov.com. ¿Ya? Y ahí pueden ver los cursos, programas de certificación, los cursos online, y también a través de la página, o si ellos escuchan acá, los que están acá, escuchan Spotify o Apple Podcasts, si escriben storytelling estratégico, les va a aparecer inmediatamente mi podcast porque es el único de storytelling estratégico que existe en español y es uno de los podcasts storytelling más escuchados en Latinoamérica. Y ahí ya tenemos más de 50 episodios. Cada episodio yo comparto o una técnica o una aplicación o les comparto historias que ustedes mismos después podrían agarrar y usarlas también para sus propias presentaciones. Sí. Pero ahí tienen un podcast que al final les puede ayudar a que vayan subiéndose a la bicicleta, como di el ejemplo anteriormente, y Anda empiecen a rápido. pedalear, porque la Sí. mejor manera de convertirse en un buen storyteller, siempre digo, no es solo escuchando acerca de storytelling, sino que es finalmente contando historias para poder desarrollar esa habilidad. Entonces, la página, el podcast, o para los que están en LinkedIn, también yo ahí es donde más contenido comparto, en LinkedIn me pueden encontrar como César Castro B, y ahí nos podemos conectar y estoy siempre compartiendo contenido para agregar valor. Genial, genial. Entonces, César, la última pregunta, y es diferente de la última pregunta que te hice en el último episodio, ¿ok? Hace 2 años. Entonces, has dado a nosotros muchos tips hoy en cómo podemos meter las historias en conversación de ventas, en nuestras presentaciones.
Ahora cuéntenos algo que debamos terminar de hacer ya, ¿ok? Algo que estamos diciendo tal vez momento de contar historias que es perjudicial a nuestras ventas, que es algo que tenemos que terminar de hacer ya. Mantenerlo simple. Mantenerlo simple. Yo creo que muchas veces nos complejizamos en querer hacer una historia demasiado larga o con demasiados elementos, cuando al final, yo siempre digo, una historia es un vehículo, pero el destino, el lugar donde queremos llegar, generalmente es ese mensaje o ese producto. Entonces, lo más rápido que podemos llevar la gente al producto, al servicio o al mensaje, mejor. En la comunicación, y esto es un principio universal, en la comunicación menos es normalmente más y no al revés. Y creo que en Latinoamérica muchas veces como que por nuestra formación educativa nos enseñan de que hay que hablar más para que la gente entienda más, pero en verdad la comunicación efectiva generalmente es menos, es más. Entonces buscar la manera de enseñar algo que quiero enseñar, si antes me demoraba 15 minutos, ver cómo lo puedo hacer en 10 y cómo simplifico mis mensajes y mis historias para poder llegar mejor a la mente y al corazón de mi audiencia. Listo. Entonces, es decir, nuestras historias son demasiado complicadas o complejos, puede ser. Complejas, largas, tengo que meterle muchas cosas. Simplifiquen y se van a dar cuenta cómo todo va a fluir mucho mejor. Sí. No, yo digo lo mismo a mis clientes cuando quieren como un día de entrenamiento, por ejemplo, y dicen, sí, entonces en un día necesito prospección, necesito discovery, necesito la presentación de propuesta, también necesito alguna parte de manejo de operaciones. Y yo como, espera, es que es imposible, ¿ok? No, pues, mentira, es posible, pero nadie va a disfrutar ese entrenamiento. Así es. Va a ser Así es. terrible. Sí, entonces Sí, siempre yo recomiendo menos también. Hacer más actividades, aprenden más y es una mejor experiencia. así es. Exacto. Así es. Listo, César, pues. Muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros de Encantado. nuevo. Gracias también por la invitación y mucho éxito ahí a los vendedores. Ay, gracias de nuevo. Y a todo el mundo, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, esta fue su primera vez. Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página másventasb2b.com, donde pueden aprender de todo lo que estamos haciendo a nivel de América Latina, en conferencias, entrenamientos online, entrenamientos in-house, bootcamps de 1, 2 y 3 días. Y chicos, si ustedes conocen a alguien que tienen que empezar a meter algunas historias, ¿ok? En sus presentaciones, por favor, pueden compartir este episodio en las redes sociales, etiquetar a sus amigos y van a escucharlo y obviamente van a empezar a mejorar sus ventas a través del uso de una de las mejores herramientas del storytelling. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.